Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Buenas. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo del arte urbano, Arte urbano. pero en Valencia. Y vamos a explorar un artista. Ajá. Un artista que es un poco enigmático. Vale. Es conocido como The Photographer, Sí, pero también se le conoce por la etiqueta NTBT-CCSU. correcto. Y bueno, para este Deep Dive contamos con varias fuentes. Oh. Tenemos una investigación sobre The Photographer, Ajá. un artículo de Valencia Plaza, Ajá. una entrevista de OP Magazine, Ah, un hilo de Reddit sobre pegatinas callejeras interesante. y las plataformas Mi Sticker Wall Ajá. y Sticker. Cuidado. Y con toda esta información, Sí. nuestra misión hoy Sí. es intentar desentrañar quién está detrás de estas intervenciones urbanas, Ajá. qué le motiva, Claro. qué técnicas utiliza Por supuesto. y, en definitiva, qué impacto está teniendo su obra en el paisaje de Valencia. Tiene sentido. Entonces, la pregunta central que nos guía en este deep dive es, ¿quién es realmente The Photographer Murray Banzer Sensatio? Ajá. ¿Y por qué su presencia en las calles de Valencia Sí. nos resulta tan intrigante? Buena pregunta. Y bueno, para empezar, Sí. yo creo que lo más fundamental es su identidad. Totalmente. Intentar averiguar quién es. Claro. Y lo primero que salta a la vista, Sí. al analizar las fuentes, Ajá. es la conexión directa entre The Photographer. Sí. En ese Food Evento 62 hay Ujú. muchísimas menciones que lo confirman. Ya. De hecho, Valencia Plaza Ajá. lo describe como el misterioso artista de 69 años. Wow. Detrás de los extensibles de The Photographer. O sea que ya tiene una trayectoria considerable. Sí, Ya. 69 años. Bastante. Y UP Magazine Razón. también establece esta doble identidad, Ajá. refiriéndose a él indistintamente como Missy 62 o The Photographer. Claro. Lo que es más preciso es que la entrevista en UP Magazine, Yeah. que es de marzo de 2025, Ajá. nos da una edad un poco superior, A ver. 71 años, Ajá. y además nos indica que lleva activo en las calles valencianas desde 2015. Así que ya son 10 años Sí, de trayectoria. exactamente, Lo que me parece fascinante aquí es esa coherencia en la edad, ¿no? totalmente. Que mencionas a partir de fuentes independientes. Sí, Esto no solo reafirma que estamos hablando de la misma persona, claro. sino que también podría sugerir Ajá. cierta notoriedad pública o incluso una diseminación intencionada de información por parte del artista, Ya. jugando con esta aura de misterio Sí, sí, sí. que le rodea, ¿no? Totalmente. Si situamos su nacimiento alrededor de 1953, Ajá. encaja perfectamente con ambas referencias temporales. Claro. Y como bien señalas, Valencia emerge claramente como el epicentro de su actividad artística, Sí. sino el único. Entonces, en cuanto a la identidad, Sí, yo creo que ya hemos avanzado bastante. totalmente. The Photographer, Ahí- Emerber 62 son la misma persona, Ajá, un artista urbano valenciano sí, que nació alrededor de 1953 y que lleva dejando su huella en las calles desde 2015. exacto. Pero esto, claro, Sí, esto es solo el principio. principio del deep dive. Exactamente. Ahora, Ahora, la pregunta clave Sí. es, ¿quién es este artista tan reservado ujú, y qué le impulsa a expresar su arte en el espacio público? claro, porque esa es la clave, ¿no? Sí, Entender sus motivaciones. son sus motivaciones. Y aquí es donde su propia autodescripción Ajá, se vuelve muy reveladora. sí, Él se define como un artista urbano sigiloso ajá, que navega por la ciudad en dos caminos paralelos: yeah. espíritu, estilo y persistencia del graffiti. Qué interesante. Inicialmente su obra se describe como un post-graffiti icónico e inmutable, Ajá. pero parece haber evolucionado hacia un estilo con más elementos figurativos. Esa autopercepción de sigiloso Sí. me parece muy significativa. Ya veo, ya veo. Encaja muy bien con la elección de un seudónimo Claro. y como se menciona en la entrevista de UP Magazine, con Yes. su deseo inicial de mantener el anonimato, Ujú. parece que sus comienzos en el arte callejero Ajá. fueron casi como una forma de experimentación. Ya. Quizás una manera de emular a esos artistas que él mismo fotografiaba en Valencia, Interesante. buscando esa sensación de pasar desapercibido Ajá. y de transgredir ciertos límites. Que a menudo está presente en el arte urbano, Sí, ¿verdad? totalmente. Lo que me resulta fascinante aquí Sí. es observar cómo evolucionan sus motivaciones con el tiempo. Ajá. Aunque el anonimato personal Sí. parece seguir siendo importante, Ajá. se percibe una necesidad creciente Sí. de que su trabajo sea visto, Claro. obtener ese reconocimiento Ajá.
por su arte. Es como una dualidad. Total, sí. Una dualidad muy interesante. Ocultar la identidad, pero buscar la visibilidad artística. Exactamente. Y esa ambición de perdurar, Sí. de dejar una huella imborrable en la ciudad a través de su arte. Es algo que también se desprende de sus propias palabras, Ya. a pesar de la naturaleza inherentemente efímera Claro. del arte callejero. Ajá. Miss Brawl BS62 parece tener un profundo anhelo de que su legado Sí. trascienda su propia existencia. Me parece muy potente eso, ¿no? Sí, sí. Esa búsqueda de permanencia. Ujú. En un medio tan transitorio como la calle, Sí, añade una capa extra de significado a su obra. totalmente. Es como si quisiera desafiar esa fugacidad Claro. a través de la constancia Ah. y la reiteración de ciertas imágenes. Y hablando de imágenes, Sí. llegamos a la icónica representación de The Photographer. Ahí está. Esa figura en blanco y negro que Claro. surgió en 2011 Ajá. a partir de lo que parece ser un autorretrato. Interesante. Es increíble cómo una única imagen Ya. puede llegar a convertirse en una leyenda urbana. Totalmente de acuerdo. Tal como se describe en las fuentes. Mm. Una vez que la ves por primera vez en Valencia, Sí. parece que empieza a aparecer en cada rincón. Es como si te persiguiera, José. Exactamente. Lo que me parece fascinante aquí es el paralelismo que se establece A ver. entre la fotografía Sí. como acto de observar Ajá. y documentar la realidad Ya. y el propio arte urbano, Ajá. al adoptar esta imagen como su sello distintivo, Sí. pero Leticia Zetaidó está de alguna manera comentando sobre el rol del artista urbano Claro. como observador ¿Ah? y cronista de la vida de la ciudad. A veces no podemos pasar por alto ese enfoque, hazlo tú mismo. Y impregna todo su proceso creativo. Desde la reproducción de su icono en Mm. múltiples formatos Ajá. hasta su colocación en las calles. Claro. Parece que mi dosis de 62 ejerce un control absoluto. Ujú. Esta independencia de las estructuras comerciales tradicionales Yeah. define aún más su postura Ya. como artista callejero, Ajá. autónomo. Absolutamente. Y el hecho de que su icono Sí. haya alcanzado ese estatus de leyenda urbana en Valencia Ajá. habla de impacto que ha tenido su estrategia. Y de lo efectiva que ha sido esa imagen para conectar con el público Sí. y arraigarse en el imaginario colectivo de la ciudad. Pasemos ahora a las técnicas. Y los medios que utiliza Mespita 62. Aquí observamos una diversidad notable que va desde las técnicas más tradicionales del arte callejero Ajá. hasta la incorporación de elementos más contemporáneos. Interesante. Las fuentes nos informan sobre el uso de stenciles, acatinas de papel, a quedo directamente sobre escombros, Wow. incluso la colocación de azulejos. Qué curioso. Pero también recurre a tecnologías modernas como la impresión 3D, Ah. tarjetas callejeras Ah. y diversos tipos de pegatinas, las de vinilo, Sí. papel de cáscara de huevo y holográficas. Interesante. Y no podemos olvidar los paste-ups Los paste ups. en papel craft Y y de seda, que Ajá. se mencionan tanto en UP Magazine como en el hilo de red. Este término post-graffiti icónico inmutable, al que aludíamos antes, suele referirse a un arte callejero que va más allá de las letras del graffiti tradicional, inclinándose hacia trabajos más conceptuales o basados en imágenes, Ya veo, ya veo. a menudo con elementos reconocibles recurrentes, Ajá, lo que parece haber sido la fase inicial de la obra de la Photographer. claro. Esa variedad de técnicas a mí me parece muy reveladora. A mí también. Demuestra una gran capacidad de adaptación al entorno urbano Ajá, y una búsqueda constante de nuevas formas de expresión. por supuesto. Además, como se señala, Sí. algunas de estas técnicas, como los paste-ups, Los paste ups. tienen una naturaleza efímera, Sí, lo que contrasta con ese deseo de perdurar del que hablábamos anteriormente. claro. Esto plantea una pregunta importante, ¿no? Sí. Sobre esa tensión entre la voluntad de dejar una marca duradera Ajá. y el empleo de técnicas inherentemente temporales. Claro. Quizás esa misma fugacidad forme parte del mensaje. Ya. Recordándonos la naturaleza cambiante de la ciudad Ya veo, ya veo. y del propio arte urbano. Claro. Y no olvidemos esa adición reciente Sí. de los azulejos cuadrados, Ajá. pintados con aerosol en rojo y blanco. Qué curioso. Un nuevo elemento que se suma a su repertorio visual. Es interesante también la elección de los materiales para las pegatinas. Sí, El vinilo ofrece durabilidad. claro. Las pegatinas de cáscara de huevo Ajá, están diseñadas para romperse si se intenta retirarlas, ajá, haciéndolas más permanentes. ya. Y las holográficas
añaden un elemento visual muy llamativo. Totalmente. Cada elección probablemente responde a un propósito diferente o refleja un aspecto distinto de la estrategia del artista. Es todo un juego de estrategia Sí. en el espacio público. Y ese repertorio visual lo podemos encontrar diseminado por todas las calles de Valencia. Desde 2015, la presencia de Merefite 62 es innegable, hasta el punto de ser considerado un icono de la ciudad, tal como lo describe UP Magazine. Aunque su actividad principal se centra en Valencia. También se han documentado avistamientos de su obra en otras ciudades como Barcelona y Praga. Interesante. Lo que me parece fascinante aquí es observar la evolución de su obra. UP Magazine menciona esa transición hacia un camino más figurativo, lo que sugiere que su icónico fotógrafo podría no ser la única imagen predominante en su trabajo actual. Y también es muy interesante la asociación con esa frase, "If not illegal, is not graffiti". Esa frase Es es toda una declaración de intenciones. ¿Verdad? Parece un comentario directo sobre la naturaleza, a menudo subversiva, Sí. y no autorizada del arte callejero. Y la documentación fotográfica de su obra en plataformas como Brooklyn Street Art y otros sitios web es fundamental para comprender su alcance y su impacto. Totalmente. Esta necesidad de anonimato que mencionábamos antes. ¿Cómo crees que se manifiesta en las técnicas que elige? Buena pregunta. Ciertos métodos de creación o colocación se prestan más a mantener ese perfil bajo. Es una cuestión a considerar. Esa huella digital es crucial en el mundo del arte urbano actual. Totalmente. Pasando precisamente a su presencia en redes sociales y plataformas digitales. Sabemos que su perfil de Instagram es @emeriabt62. Correcto. Aunque no pudimos acceder a él durante nuestra investigación, las fuentes nos dan algunas pistas sobre su actividad online. A ver. UP Magazine sugiere que Mervive62 suele acompañar sus imágenes en Instagram con pequeños textos y reflexiones. Interesante. Incluso se le atribuye la autoría de un artículo en la misma revista, lo que indica que su presencia online va más allá de lo puramente visual. Claro. ¿Y su nombre y su obra? Resuenan en otras plataformas. A ver. Desde un hilo de Reddit dedicado a las pegatinas callejeras, hasta su inclusión en bases de datos como Mi Sticker Wall y Sticker Walls. Sin olvidar las menciones en artículos de UP Magazine y Brooklyn Street Art, así como en diversos blogs que exploran la escena del arte urbano valenciano. Todo esto nos lleva a hablar del reconocimiento que Mezclados de 62 ha alcanzado dentro de la comunidad del arte urbano. Y en los medios, en el hilo de Reddit, se le describe como un artista bien conocido. Y UP Magazine no duda en calificarlo como un icono de las calles de Valencia. Es increíble cómo esta imagen única se ha convertido en una figura casi mítica en Valencia. Realmente habla del poder de la comunicación visual y de cómo el arte callejero puede integrarse en la identidad de una ciudad. Sin embargo, al investigar sobre su posible presencia en el mercado del arte tradicional, a través de galerías o ventas online, no hemos encontrado evidencias significativas. Interesante. Parece que su enfoque, hazlo tú mismo. El DI. Que mencionábamos antes. Y su predilección por la calle como principal espacio de exhibición, lo mantienen alejado de esas estructuras comerciales convencionales. Lo que resulta fascinante aquí es esa elección consciente de operar fuera del mercado del arte. La calle se convierte en su galería. En un espacio público. Donde su obra puede ser vista por un público mucho más amplio. Y diverso. Aunque no se descarta una posible participación en festivales o eventos de arte callejero locales, no hay confirmación de ello en las fuentes que hemos consultado. Así que para ti, ¿qué piensas en cómo los artistas construyen una carrera? Este enfoque realmente destaca un modelo alternativo. Construir reconocimiento e impacto directamente con el público. En lugar de a través de los intermediarios tradicionales. Para ir cerrando este deep dive, hablemos de las firmas. Y los elementos identificativos de Merefite 62, más allá de sus nombres, ya hemos mencionado su icónica imagen del fotógrafo. El fotógrafo. En blanco y negro, que aparece tanto en stenciles como en pegatinas. Correcto.
Y por supuesto la etiqueta MRBT CCC10 que consistentemente acompaña a su obra. También es fundamental esa frase, if not illegal, is not graffiti, Claro. que nos da una clave importante para entender su visión del arte callejero. Y más recientemente, la aparición de esos pequeños azulejos cuadrados pintados con aerosol, a menudo en rojo y blanco. Ya veo. Se ha convertido en un nuevo rasgo distintivo. Un nuevo elemento en su repertorio. De su trabajo. Exacto. Entonces, recapitulando los puntos clave, tenemos a The Photographer, un MRBT CCC2, un artista anónimo, pero icónico, en Valencia, activo desde 2023, conocido por su reconocible imagen del fotógrafo, su diversidad de técnicas, una gran diversidad, y su presencia constante, tanto en las calles como en el mundo digital. A pesar de ese anonimato, se ha logrado dejar una huella duradera en el paisaje urbano de Valencia. Totalmente. Generando reconocimiento y debate dentro de la comunidad del arte callejero. Su obra nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera del arte. Claro. La búsqueda de reconocimiento. Y esa interesante tensión entre lo público y lo privado. Y precisamente sobre haz tensión. Quiero dejarte con una última pregunta para la reflexión, considerando la evolución de sus motivaciones, desde ese anonimato inicial hasta el deseo de ser visto. Claro. ¿Qué crees que impulsa realmente a un artista callejero a seguir creando y diseminando su obra en el espacio público? Buena pregunta. ¿Y cómo influye su anonimato en la percepción y el significado de su arte? Ahí lo dejamos por hoy en The Deep Dive. Hasta la próxima. Hasta la próxima.